Bueno, buenas noches. Esta es la sexta tertulia de Gotas de Tinta. Y como hemos dicho siempre, no solamente vamos a tratar temas de literatura, sino también temas de actualidad y temas históricos. Ahora está de moda, como se dice, lo del bicentenario. Pero resulta que en el problema del bicentenario se ha olvidado a otros grandes que hubo antes y simultáneamente con la época de la independencia. Uno de ellos es Pedro Fermín de Vargas y Antonio Nariño, que la historia oficial los considera simplemente como precursores, pero en la práctica, además de precursores, ellos también participaron en la guerra de independencia. La guerra de independencia empezó con la famosa del sur, la campaña del sur, la campaña del sur que realizó Nariño cuando llegó hasta Pasto, aquel famoso aprehensión que le hicieron en Pasto a Nariño cuando todas las tropas que a Miguel lo dejaron solo. Pero Nariño a su vez también estuvo estrechamente relacionado con otro hombre muy grande llamado Pedro Fermín de Vargas. Entonces, Orlando Luján, que es historiador de los Andes de Antioquia y compañero, o somos compañeros en el Centro de Historia de Itaú, nos va a ilustrar sobre estos dos grandes personajes de la época de la independencia. Sobre todo que él ha investigado asuntos que normalmente la historia oficial no da a conocer. Ese es el mérito de Orlando, que él escudriñó e investigó la vida de Pedro Fermín de Vargas y de Antonio Nariño, e inicialmente lo hizo con Pedro Fermín de Vargas, pero con el tiempo fusionó los dos elementos. Igualmente, más adelante vamos a hablar de otros aspectos que relacionaron a Pedro Fermín de Vargas y a Antonio Nariño con los comuneros de Galán, pero eso ya lo haremos en el transcurso de la charla. La metodología que vamos a utilizar hoy es la de una exposición central que nos hará Orlando Luján, y después vamos a iniciar con un diálogo, que sea una charla más participativa, más de tertulia. De modo que, ya que estamos aquí, podamos desarrollar más el tema. Eso es entonces con ustedes, Orlando. Gracias, Jaime. Buenas tardes. ¿Cómo les ha ido? Qué bueno que estemos acá. Avancé a esta imagen, que es la que se está proyectando, porque era más o menos lo que hacía Antonio Nariño y Pedro Fermín de Vargas en 1794. Estar en un sitio como estos, y entonces ellos colocaban las figuras que más les llamaran la atención, de los personajes o de plantas propias pues de la época en la que José Celestino Mutis estuvo en la expedición botánica. Entonces, como pueden ver usted ahí, eso es lo que Antonio Nariño llamaba el arcano sublime de la filantropía, que era el sitio, el tertuliadero, que se llama Tertulia Gotas de Tinta, el de Antonio Nariño, Pedro Fermín de Vargas y muchos otros se llamaba arcano sublime de la filantropía. Y eso que ustedes ven ahí es la manera como decoraban, ese es puño y letra de Antonio Nariño. Entonces, ahí están los personajes que en la filosofía y en las letras adornaban el sitio y que eran del gusto de Nariño y de los contertulios. Está Tácito, Raynal en la parte superior, pues, Newton, el divino Platón, Franklin, Sócrates, Rousseau. Observen ustedes la cantidad de personajes que acompañan Plinio, Buffon. Bueno, hay otros que están así todos al revés, si no es fácil. Solón, Montesquieu, Buffon, bueno. Y hay frases que retoma Antonio Nariño
que él considera que son pertinentes evocar de estos escritores y filósofos de la época. Entonces, me parece muy apropiado empezar justamente por eso, porque si estamos en la tertulia, Gotas de Tinta se asemeja mucho a lo que estaba haciendo Antonio Nariño y Pedro Fermín de Vargas en la época. Entonces, este es uno de los aspectos que vamos a tratar el día de hoy, ¿cierto? Solo quise traerlo, como les dije, a colación ya, como para referenciar otro espacio, pues, es decir, que permanece a lo largo de la historia, los espacios de socialización, los espacios de diálogo, ¿cierto? En el que los hombres y las mujeres en distintas épocas, en distintos espacios, mantienen, ¿cierto? Igualmente, por ejemplo, existieron muchas tertulias, las que hacía León de Grey para hablar pues del siglo XX, las que hacía Tomás Carrasquilla, pues mejor dicho, Luis Tejada, etcétera, etcétera. Hay una constante, y resulta que buena parte de la modernidad de los países, en este caso de Colombia, ha estado atravesado por estos espacios, ¿cierto? Donde se discute el destino de un país es justamente en los espacios alternativos, porque finalmente muchas de esas personas han incidido en los gobiernos, han hecho parte en la toma de decisiones, ¿cierto? Pues finalmente una política pública no es por obra y gracia, sino por la disposición racional y por la construcción pues de los referentes normativos y de la política que de la época se trate. Si es, por ejemplo, de aspectos relacionados con lo cultural, con lo educativo, en este caso con Antonio Nariño y Pedro Fermín de Vargas, que estaban preocupados por cómo darle una buena administración al reino en el que tuviesen más incidencia los criollos y no tanto los españoles, ¿cierto? Entonces fíjense que este tipo de espacios ha tenido siempre una permanencia y una constante en la historia colombiana en general y de manera particular en la antioqueña, pues, por poner un referente. Qué pena pasar esto rápido, pero solo quiero volver pues a la imagen inicial. Como decía Jairo, lo que yo les voy a conversar, porque la idea es más que conversemos, es resultado de una investigación, así que no es tanto hacer un desarrollo biográfico de Pedro Fermín de Vargas y de Antonio Nariño, porque eso, más de uno, cada uno de ustedes tiene mayor o menor conocimiento de alguno de estos dos personajes. No obstante, haré una breve reseña. Entonces, como el nombre lo indica, vamos a hablar de estos dos personajes y retomando, pues entonces, como les decía, lo de Jairo es resultado de una investigación. Entonces, voy a plantearles cuál es el alcance de esta reflexión y de este diálogo que vamos a tener a partir de los hallazgos que he tenido en la investigación. Entonces, me voy a valer esta imagen, es la publicación del libro como resultado de la investigación de uno de los personajes. El libro se llama Opinión Pública e Ilustración en el Nuevo Reino de Granada, 1789-1806. ¿Sí? El libro fue publicado en el 2017, pero la investigación se terminó en el año 2012. La investigación la terminé en el año 2012. Así que para esta época, lo que encontré de Antonio Nariño y de Pedro Fermín de Vargas corresponde a ese periodo, hasta el año 2012. ¿Sí? Porque esto después, por un tiempo, esta editorial estuvo interesada y se publicó. Entonces, la presento porque a partir del título que hay ahí están los alcances de lo que yo les quiero hablar. Les dije, no voy a hacer a profundidad una historia, una biografía de estos dos personajes, sino que voy a hablar de cuál fue el aporte de ellos para que apareciera la opinión pública
lo que es de todos, lo que es común en Colombia. ¿Cómo aparece la opinión pública en Colombia? Esa es. Y sobre todo, ¿cuáles son los campos temáticos? ¿Cuáles son los temas más frecuentes que durante la vida de Antonio Nariño y de Pedro Fermín de Vargas aparecen? ¿Sí o no? Para que eso genere opinión pública. Entonces, vamos a hablar de Pedro Fermín y Antonio Nariño en tanto aportaron al surgimiento de la opinión pública en Colombia. ¿Sí? Y voy a hablar durante un periodo muy específico también, desde el año 1778, año en el que Antonio Nariño hereda la biblioteca de su papá, 1778, hasta 1806, año en el que aparece la última publicación de Pedro Fermín de Vargas, Relación sucinta del Estado del Nuevo Reino de Granada. O sea que de ahí en adelante la historia de estos dos personajes no los voy a tratar. ¿Por qué? Porque es otro contexto, porque son otros los hechos históricos, sociales, políticos y culturales que marcan la historia de Colombia. Me explico. En 1810 está el famoso grito de independencia, pues, ¿cierto? Entonces, yo no llego ahí, no lo toco. Tampoco toco otro asunto muy importante para la opinión pública, como es la bagatela de Antonio Nariño. Y todo lo que sucedió después de la bagatela hasta 1823 que muere Nariño, tampoco los toco. Pero no porque no sean importantes, sino porque la pregunta que yo tengo se restringe hasta ese periodo, 1806, 1778 a 1806, que es más o menos el año que aparece acá, solo que aquí aparece en 1789, yo me voy unos años antes. ¿Sí? Entonces, van dos aclaraciones. La primera es que es resultado de una investigación que indaga cuál es el origen de la opinión pública en Colombia y sobre qué temas se generó opinión pública en este periodo con estos dos señores. Esa es una primera precisión. La segunda es que vamos a abordar el periodo de 1778 a 1806. ¿Está claro hasta ahí? Y la tercera y última es que durante este periodo que les he dicho, el ambiente de ideas, el ambiente intelectual es el que se conoce con el de la Ilustración, la filosofía de la Ilustración. ¿Sí? Es eso. Entonces, ese va a ser esas son como las tres precisiones para que tengamos en cuenta cuál es el alcance que va a tener esta presentación y por qué no voy a llegar hasta todas esas batallas y todos esos eventos en los que participó Antonio Nariño, ¿cierto? Que son muy importantes. Pero entonces vamos a avanzar una precisión. ¿Por qué este periodo es tan importante para la historia del país y para estos dos personajes? Porque es el periodo en donde más escriben estos dos señores sobre la situación de Colombia en este periodo. Entonces, la investigación que abordé con la pregunta, lo que hice fue ir a leer toda la obra escrita existente de Pedro Fermín de Vargas y de Antonio Nariño. Y resulta que ella llega más o menos hasta 1806, a excepción de Antonio Nariño, que publica La Bagatela en 1811. Y es el primer periódico político del país. Entonces yo dije, no, si me voy paso a otro escenario, tendría que hablar de otras cosas. Entonces más bien restringo, cierro el campo y cojo la Ilustración. ¿Sí? Entonces vamos a ver. Entonces vamos a precisar dos cosas. O vamos a pensar en cuando decimos la Ilustración, la filosofía de la Ilustración en Colombia,
¿Cómo pensamos nosotros que eso, más que ponernos a filosofar en términos de cómo fue lo que desarrolló Voltaire, qué fue lo que escribió Montesquieu alrededor del poder, más que hablar sobre Rousseau y la educación, Rousseau y la naturaleza, ¿cierto? Etcétera, Humboldt que vino a Colombia, vamos a pensar en la filosofía de la ilustración es cómo, entonces una primera pregunta, ¿cómo consideramos nosotros que se aplicó la filosofía de la ilustración en Colombia en el periodo en el que vivieron estos dos señores? ¿Qué creen ustedes que cómo se aplicó? Y en lo posible, dar un ejemplo de cómo eso se aplica. La traducción de los derechos humanos. Muy bien. La traducción de los derechos del hombre y del ciudadano, los humanos, la versión occidental de los derechos humanos es la del 45 después de la guerra. Esa es muy buena. ¿Y eso tuvo su origen dónde? Eso fue en Francia, eso fue por motivo de la Revolución Francesa. Entonces trajo eso y fue ilustrando a la gente de que existía algo por allá hace mucho tiempo y aquí estaba muy oscuro y claro, eso. Eso fue muy subversivo. Claro. ¿Quién recuerda más o menos ese periodo de la Revolución Francesa de 1789 en Francia? ¿Qué aspectos, cuál era la proclama en Francia y eso cómo se ve reflejado en Colombia? Realmente era el derecho de la burguesía al dirigir por sí mismo contra la monarquía. Es decir, impactar a la monarquía, defenestrarla y tener el derecho a libertad de pensamiento, que es lo más difícil. Y realmente él copió todo eso y con ese derecho de libertad de pensamiento, otros derechos adicionales prácticamente, claro. posteriormente derechos humanos, ¿no? Claro. Ese es un ejemplo concreto de cómo la filosofía de la ilustración puesta desde la versión francesa, que es la libertaria, a través de todo lo que desarrolló Voltaire, por ejemplo. Rousseau, también francés, ¿cierto? Aportaron para que estos países se pensaran. Pero resulta que esa es la versión occidental. La versión latinoamericana, como ustedes bien lo saben, de movimientos sociales, de protestas, de revoluciones, tiene su origen con Haití. La revolución o el movimiento social haitiano de los esclavistas que proclamaban su lucha por una independencia, ¿cierto? Esa fue el primer movimiento social, ¿sí?, que hubo en América Latina en el marco de las monarquías. La Revolución Francesa también la fue, ¿cierto? Otra que sucedió por la misma época fue la de Estados Unidos, que esa sí adquirió con respecto a la dependencia que tenía con la colonia inglesa una absoluta independencia, que fue la primera, y además con una constitución que acompañó todo el proceso pues de... Buenas tardes. Buenas tardes. Que acompañó todo el proceso. Entonces ahí tenemos otra que es muy importante. Hubo también otras revueltas las llaman, porque yo prefiero utilizar el término de movimientos sociales, y ya después cuando se profundiza y se investiga, entonces uno dirá si es una revolución, si es una marcha, si es una protesta, ¿sí? Por ejemplo, lo que hizo Tupac Amaru en el Perú. Y los comuneros. Entonces, esa fue otra. Estoy hablando de las que sucedieron antes de la revolución de los comuneros. No estoy en términos de por la misma época, unos meses antes, hasta que llegó la de José Antonio Galán. ¿Por qué es importante mencionar la de José Antonio Galán? Porque José Antonio Galán la hizo en la provincia del Socorro, y el Socorro hace parte de lo que es hoy Santander, y hace parte del territorio donde vivió, de donde es originario Pedro Fermín de Vargas. Pedro Fermín de Vargas nació en San Gil en
1762 en San Gil. Y cuando hubo la revuelta de los comuneros, él estaba estudiando en la universidad, terminando Derecho, se estaba graduando, y él lo que salía era a las ventanas, a gritar, a mirar qué iba a hacer, bueno, cuál era su compromiso. Ahí tiene unos párrafos en una investigación que hace Renan Silva y cuenta un poco como cuáles eran las emociones que sucedían, porque eran más o menos jóvenes, estaban muy jóvenes, de los 20 años más o menos, 62 al 81, sí, 20, más o menos, 20 años tenía. Entonces, observen que la capacidad del hombre en cualquier época y momento para pensar su autonomía, su emancipación, no está supeditada a que existan grandes referentes de revolución, sino que ya hemos visto cómo los haitianos desde 1776 más o menos, discúlpenme las fechas si alguien la tiene más precisa, que a veces uno no se las memoriza exactamente, hasta 1789 que ocurre la Revolución Francesa. Hay asuntos importantes por mirar. ¿Qué motiva a que unos hombres, antes de que se dé una gran revolución, decidan proclamar, preocuparse en declarar que necesitan autonomía e independencia? ¿Cierto? Entonces, con natural después, pero después de que los hombres, si una sociedad como la nuestra en esa época está totalmente adoctrinada por el escolasticismo, por las doctrinas de Santo Tomás de Aquino y San Agustín, que si bien fortalecen la espiritualidad del hombre desde el punto de vista del catolicismo, también supeditan la vida del hombre en la tierra, favorecida por los tiranos, en este caso por los reyes. Entonces, en el momento en que se cambia el chip, por decirlo así, del adoctrinamiento, ¿cierto?, por parte de la filosofía escolástica representada a través de estos dos personajes, es que los hombres de una determinada época empiezan a pensarse de manera más crítica, a decir, bueno, yo tengo fe, pero la fe no tiene por qué intervenir sobre los asuntos de la vida social y política del territorio donde yo vivo. Puedo seguir teniendo mi fe, pero también puedo lograr momentos de la vida mía que son importantes, como la propiedad. Buena parte de las revoluciones se han dado más allá que de la emancipación espiritual, por decirlo así, ha estado puesta en el lugar de la propiedad. La tierra para el que la trabaja, eso es una consigna medieval. ¿Sí? Buena parte de las revoluciones han estado puestas en el lugar de la propiedad, no la libertad en cuanto a un concepto abstracto para que lo discutan los filósofos, sino la tierra, la propiedad, mi propiedad. Por eso todas esas luchas, bueno. Entonces, mire, era todo lo que suscita un hecho que sucedió en un país y que se vio representado en el nuestro. ¿Cómo fue la Revolución Francesa? Y de eso, la Revolución Francesa y la traducción que hace este personaje, Antonio Nariño, de los derechos del hombre y del ciudadano como reflejo de ese proceso revolucionario que los burgueses de la Francia tenían frente a la monarquía. ¿Cierto? ¿Alguien tiene otro ejemplo de cómo, de algún hecho social, cultural, político, económico, que de esta época de la Ilustración haya marcado la historia de este país? Yo quiero retomar precisamente el principio suyo. Es una cosa muy importante que puede, digamos, definir el corte de esta época. Los señores que tomaron el florero decían: ¡viva el rey! Y abajo el mal gobierno. Y desde esa época, entonces, no podemos decir que hubo verdadero movimiento independentista, porque
tenemos que resolver ese problema. ¿Quién realmente, por eso yo estoy entusiasmado con la traída aquí de Antonio Nariño? ¿Quiénes realmente estaban de acuerdo con la independencia de América? No eran los actores del 20 de junio. Fueron aquellos que, como en el caso de Bolívar, trazaron un profundo abismo entre los godos, que iban a decir los españoles, y los americanos. Porque hay que responder a esta pregunta: ¿por qué razón los indígenas lucharon contra Bolívar? ¿Por qué atacaron a Nariño en el sur? ¿Por qué, cómo era que se llamaba? Agualón. Agualón. Eso a mí siempre me había atormentado. Se me complicaba la situación de tal manera que yo decía, ¿pero por qué? ¿Por qué? Pues por lo siguiente: porque resulta que la corona española dictó unas cosas que se llaman las leyes de India, para aligerar el trabajo de los indios. Y entonces los indios de aquí, de alguna manera, luchaban a favor del rey de España. Aquí no tuvo ese impacto la Revolución Francesa, porque en Francia el rey fue ahorcado 2 años después de haber huido en la Plaza de la Concordia. Ese momento es trazando un tránsito de un sistema absolutista en lo económico y feudal en lo político y feudal en lo económico, hacia la configuración de un Estado burgués y una república. ¿Cierto? Eso lo asimiló ¿quién? Don Simón Bolívar, que dictó el decreto de guerra-muerte, no congraciándose con las autoridades españolas en América, los virreinatos, no congraciándose con el rey, ni mucho menos con los criollos. Los criollos tuvieron entonces, miraron, me perdonan que yo no me voy a extender, sino que quiero redondear la idea. ¿Sí? Entonces, ¿qué sucedió? Él dijo: españoles y canarios, contar con la muerte, aunque seáis inocentes. Eso no lo dijo Santander, ni lo dijeron los otros, lo dijo Nariño, y lo dijo el otro que estuvo en San Victorino en esa época. Carbonell. Son los 3 personajes completamente distintos, pero aquí únicamente estamos mencionando o nos quedamos en el decreto de guerra-muerte. No, en la campaña del sur volvió don Simón Bolívar, y fue muy claro cuando brindó en el Perú, porque allá en el Perú, Torre Tagle había asimilado muy bien las enseñanzas de San Martín. San Martín no era republicano. Él quería traer a un príncipe español de la casa de los Borbones a que reinaran aquí. El que oyó ese vaso dijo que jamás un rey pisaría esas tierras fue don Simón Bolívar. Y entonces, en la campaña del sur, cuando él se retiró, porque Santander no quiso matarle 12.000 hombres, repitió el decreto de guerra-muerte en estos términos al héroe de Ayacucho: entre nosotros y los godos debe extenderse un desierto profundo. Es decir, figúrense, son más o menos las 2 versiones del decreto de guerra-muerte. Entonces, eso es lo que sostiene el Líbano aquí, en el texto que va de la campaña libertadora hasta
Panamá. Y para terminar, les digo lo siguiente, porque es que tenemos una serie de equívocos en relación con los señores de Filadelfia, con los padres, ¿cierto? Los padres fundadores, es decir, los precursores del presidente que tenemos. Dice James Madison, lo cita textualmente en los conflictos sociales y económicos de nuestra historia. Miren ustedes, que es exactamente lo que está sucediendo en el presente momento. Actualmente, dijo Madison, que fue uno de los inspiradores de la Constitución de Filadelfia, prevalecen los intereses de los terratenientes, pero con el andar del tiempo, cuando el número de estos sea comparativamente pequeño, no perderán la preponderancia en las elecciones venideras. Y si no se toman medidas adecuadas para impedir esto, ¿qué será de nuestro gobierno? Y termina diciendo esto: el gobierno debe constituirse de manera que proteja a la minoría opulenta contra las mayorías. Entonces es lógico que si don Simón Bolívar y don Antonio Nariño y Carbonell sentaron un abismo entre América y España, y los otros lo que querían era sencillamente tomar el gobierno como lo tomaron hasta cuando vino el pacificador y los ahorcó allá en la plaza cerquita de la Universidad del Rosario. Entonces ya nos podemos dar cuenta cuál era la profundidad de las diferencias entre los que fueron por el florero y los que asistieron a la batalla de Boyacá y los que asistieron a la batalla de Ayacucho, ¿cierto? Entonces yo estaba sumamente preocupado por ese problema, porque yo no sabía por qué razón los indígenas salían a luchar contra Bolívar. Pues claro, porque el rey dictó las leyes de Indias para aliviar su trabajo, su sufrimiento. Entonces ellos le tenían un gran agradecimiento al rey. Y en cambio los señores criollos, que son exactamente los que tomaron el poder desde esa época, le hicieron imposible la vida a Bolívar hasta que lo sacaron de aquí. Y ahí están los queteados. Ellos son exactamente los que reemplazaron a los españoles que manejaban la Real Audiencia, etcétera, etcétera, y querían, como Bolsonaro, repartir entonces las reservas indígenas. No sé si a ustedes, porque me parece. Sí, está muy bien. Para volver a la pregunta inicial que había hecho Orlando, es en el sentido de qué elementos o qué movimientos se presentaron antes de la independencia. Entonces, los que dieron origen, en otras palabras, a dos grandes pensadores como fueron Fermín de Vargas y Antonio Nariño. En mi opinión hubo otro elemento ya de carácter económico, de gran importancia, y ahí es donde está la importancia de los comuneros y de haber nacido Pedro Fermín de Vargas en la provincia comunera, que era la región económicamente más desarrollada de la Nueva Granada. Era donde la economía mercantil, o sea, precapitalista y capitalista, empezaba a desarrollarse. Los comerciantes empezaban a reclamar sus derechos y ese fenómeno económico que se dio en el oriente del país, que era la región económica más desarrollada de la Nueva Granada, no era Pasto, no era Popayán, no era la Santa Fe, no era Antioquia, nada. La región más desarrollada económicamente era la provincia que llamamos después Comunera, que es toda esa región de Santander, Socorro y el norte de Cundinamarca, allá por los lados
límites con Vélez y demás. Entonces, ese desarrollo económico generó y propició el surgimiento de nuevas ideas, que inicialmente no fueron las de muere abajo el mal gobierno y vive el rey, porque era la ingenuidad de los colombianos, pero ya Orlando les va a demostrar cómo el primero que habló de independencia fue Pedro Fermín de Vargas. Entonces, justamente, por ejemplo, ¿cuál es su nombre? Manuel. Manuel. A las mujeres yo me llamo Manuel. Yo me llamo. Y empezaba a cantar. Yo me llamo Manuel. Todos esos planteamientos están contenidos, puestos en otra época, en las ideas de Pedro Fermín de Vargas. Pedro Fermín de Vargas es la foto que ustedes están observando ahí. La verdad no recuerdo quién fue el pintor que hizo pues este óleo de Pedro Fermín de Vargas, pero lo quería presentar para que tuviéramos una idea, bueno, de quién es Pedro Fermín de Vargas y cómo es él. Y bueno, él es, ya dijimos, Santander, San Gil, nació en la provincia de San Gil en 1762 y es abogado. Sumamos así su vida, terminó en la Universidad Tomista, se graduó, etcétera, etcétera, y fue corregidor de Colombia en esa época. Corregidor era encargado de los asuntos de justicia, desde Cartagena hasta Bogotá, y hizo parte de la comisión de la expedición botánica en un cargo que era estar haciendo visita a las diferentes regiones para estar atento a los asuntos de justicia que se presentaban ¿cierto? Ese es un poco el perfil general de Pedro Fermín de Vargas, ¿cierto? Sobre este señor, antes de hablar de lo que él pensó y escribió, les voy a mostrar, como esto se trata de mirar, bueno, qué tanto escriben. El planteamiento mío es que Pedro Fermín de Vargas en la historiografía colombiana, tanto que yo creo que varios de ustedes tal vez muy pocas veces han alcanzado a escuchar a este personaje, ¿cierto? Sí. ¿Cuántos de ustedes lo han escuchado mencionar en la historia colombiana? Ana Lidia sí, ¿cierto? Entonces vean, los historiadores desde 1903 hasta el 2012 que hice este trabajo han escrito 51 artículos o libros o reseñas sobre Pedro Fermín de Vargas, 51. Sí. Y observen ahí que el año en donde más dedican sobre la vida, obra de este personaje como el precursor, como el precursor de la independencia, como el que dio, digamos, el origen al pensamiento económico colombiano, todas las facultades de economía, cuando dicen, ¿cuál es el primer economista del país? Pedro Fermín de Vargas. El Día de los Economistas siempre hacen un homenaje a Pedro Fermín de Vargas. ¿Sí? Ya les voy a contar por qué. Entonces, la historiografía colombiana o los historiadores colombianos, la tradición más bien no ha visto a Pedro Fermín de Vargas con buenos ojos porque él era un revolucionario radical, digámoslo así. Para hablar de un concepto moderno, pues, ¿cierto? Porque él no estaba de acuerdo con el régimen que tenían los monarcas españoles. Él decía, necesitamos independencia y el mejor modelo para hablar de la división de los poderes es el de Inglaterra. Entonces dispuso, a través de una relación sucinta, que fuera el gobierno de los ingleses el que dominara y el que tuviera mayor presencia en este país. Pero los españoles dijeron, ¿y ese es quién? Entonces lo persiguieron, a diferencia de Antonio Nariño, que él siempre se supo escabullir, se vestía de mujer, se disfrazaba, se pintaba, mejor dicho, se camuflaba con los paisanos de los pueblos y muy pocas veces fue apresado, y las veces que lo apresaban era bastante osado y se volaba, ¿sí? Fundamentalmente por los planteamientos.
¿Cuáles eran los planteamientos que tenía? Yo espero que ustedes alcancen a ver lo que hay ahí, ¿cierto? Este listado corresponde a lo que Pedro Fermín de Vargas publicó en vida. Voy a leerles rápidamente para que hagamos una idea. Pensamientos políticos sobre la agricultura, comercio y minas de este reino. Es la primera persona en Colombia que hace un planteamiento sobre la agricultura. Él es fisiócrata. El fisiócrata piensa la tierra. Distinto a los que pensaban el comercio, que era lo que primaba. En España primaba era el interés comercial. Los ingleses eran más la tierra, los fisiócratas. Entonces, Pedro Fermín de Vargas es el primero en hacer un planteamiento económico fisiocrático en Colombia, ¿sí? A través de este escrito y otros que él. Este escrito surge en el momento en el que él hace parte de la expedición botánica. El segundo artículo es de la falta de albergues y posadas. Cada que él caminaba encontraba dificultades para que, pues claro, hoy en día tenemos los pueblos que surgen de tanto caminar, de tanto recorrer de aquí a la costa. Resulta que muchas de esas ciudades emergen al calor de los paraderos, y entonces él ve la importancia de la disposición de estos albergues para que los paisanos puedan tener un sitio con todas las condiciones de calidad de vida para que sean atendidos. Propone algo sobre eso. Escuche el tercero, de la policía y los decoros de las construcciones. También, es más, es el primero que hace una descripción de cuál debería ser las condiciones que debe tener un sitio de salud, no solamente posadas, sino también para los sitios de salud. También tiene otro que no está disponible, sobre informes sobre minas, escritos sobre caminos vecinales, para la construcción, que se presentan en el excelentísimo señor Virrey. Bueno, un documento desconocido de Pedro Fermín de Vargas. En él se habla sobre la apertura y composición de caminos. Entonces, Pedro Fermín de Vargas, y después dice Pedro Fermín de Vargas, fundador de escuelas, y un estudio sobre el guapo con el veneno de la culebra. Hasta esta época tenemos que lo que describe Pedro Fermín de Vargas es lo que él recorrió desde Cartagena hasta Cundinamarca, hasta Bogotá, describiendo cuáles son las condiciones que tienen estos terrenos. Pero él no lo piensa, él lo que hace es escribir artículos, y a través de qué medio los difunde, a través de la prensa. Uno de los primeros periódicos fue el del cubano Manuel del Socorro Rodríguez, que fue el papel periódico ilustrado del Nuevo Reino de Granada, ¿cierto? Entonces, Pedro Fermín de Vargas, entre otros, escribieron artículos relacionados. Tenemos entonces que la primera opinión pública que surge en Colombia se da alrededor del pensamiento económico y el pensamiento fisiocrático de Pedro Fermín de Vargas, girando en torno a la tierra, y eso es lo que él describe en estos que acabamos de ver. Los siguientes escritos que Pedro Fermín de Vargas tiene se relacionan más con lo político. Miremos. Memoria sobre la población del reino, por ejemplo, ese que es el primero que aparece en esta segunda diapositiva. El segundo son notas. Estos dos artículos de 1791 no solamente describen económicamente el país, sino que políticamente empieza a hacer planteamientos, como vamos a verlos ahora. En 1791 escribe también sobre la racacha. Él mismo se dejó picar por una culebra y vio como la cochinilla, La toquilla. el guapo, era un antídoto contra la picadura de la serpiente.
y él mismo hace una experiencia consigo mismo para demostrar cómo el guaco tiene bondades de contra, ¿cierto? Y como estaban en pleno furor la expedición botánica, entonces este tipo de cosas parecían o eran bastante atractivas, y era la aplicación científica ahí mismo sobre in situ para demostrar de cómo el guaco era un antídoto contra la Y picadura el de la guaco, ¿qué tiene que ver con la racacha? ¿Ah? Usted dijo que era el cultivador de la racacha y acto seguido habló del guaco. ¿Tienen alguna relación? No, lo que pasa es que ellos describen las propiedades de las plantas para saber cuáles son como antídoto o cuáles son comestibles. Entonces en la época era común describir las plantas, la flora, la fauna. Describía las propiedades del guaco, y el guaco contra el veneno, y la racacha para ser comestible. ¿El guato es qué? El guaco es una planta, es como parecido a la yuca, hasta donde entiendo yo, solo que se extrae el componente que tiene a partir de se le escurre el jugo y se aplica sobre la picadura. Entonces se hizo picar y de una vez, para demostrarle que servía, tenía aquí guapo. Bueno, como pueden ver, desde el año 1791 hasta el 96 hay unos artículos que no se conocen de él, que no son disponibles, pero que varios personajes de la época lo describen. En el abril 10 de 1796, él hace una relación de libros que adquirió en Haití. ¿Por qué es importante que se haga esto? Porque recuerden que les había dicho que Antonio Nariño heredó la biblioteca de su papá. Antonio Nariño, más que pensador, es un hombre de acción. Antonio Nariño pasa la historia porque buena parte de su vida se la pasó llorando, digámoslo así. Es decir, las circunstancias adversas por las que Antonio Nariño pasó buena parte de su vida no le dieron tiempo de tener un desarrollo ciudadano desde los conocimientos y el poder que él tenía, a la información, a los recursos, ¿sí? Mientras que Pedro Fermín de Vargas fue corregidor. Bueno, Antonio Nariño también fue cobrador de impuestos, tuvo papel importante. Lo que sí tiene en abundancia Antonio Nariño es una correspondencia impresionante que publicó en 6 volúmenes, si mal no estoy, en la presidencia de la República con Guillermo Hernández de Alba. Por dicho, hay un epistolario para hacerle seguimiento al pensamiento de Antonio Nariño. Habría que leer las cartas, la correspondencia, mientras que Pedro Fermín de Vargas sí escribió y era buscado para que planteara sus ideas en torno a aspectos económicos y, como vamos a ver, de lo político. Entonces, esos libros lo que hicieron fue enriquecer la biblioteca de Antonio Nariño. La biblioteca que les decía que en 1794 Antonio Nariño, en el momento en que empiezan a perseguir después de la Revolución Francesa, mejor dicho, este país quedó muy convulsionado después de los comuneros, después viene la Revolución Francesa. Nariño traduce e imprime los derechos del hombre ciudadano. Entonces los virreyes, bueno, ¿qué está pasando aquí? ¿Quiénes lo están haciendo? Antonio Nariño, ¿qué pasó? Él se mantiene un arcano sublime de la filantropía, donde se reúnen a hacer revolución. Tiene una imprenta, el único que tiene imprenta son aquí, son los jesuitas, pero ya le quitamos esos bienes. Aquí hay la imprenta patriótica, que es la de Nariño. Eso tiene que ser lo persiguieron, y encontraron que de esos 700 volúmenes, muchos de ellos eran de contenido subversivo, Voltaire, Montesquieu, que eran libros prohibidos. Entonces empieza una persecución con él. Esos libros, buena parte de esos libros, el mentor, el que formó el pensamiento económico y político de Antonio Nariño, fue Pedro Fermín de Vargas. ¿Sí? Y esos libros dan cuenta justamente de eso. Lo otro es que en 1797, de los derechos del hombre y el ciudadano, con varias máximas, es escrito por Pedro Fermín de Vargas, por lo menos las máximas.
No, ya sabemos que la impresión, la traducción, pero las máximas que acompañaron ese papel, todo indica que las escribió Pedro Fermín de Vargas en 1796 y fueron conocidas no solamente en Colombia, sino en otros países de América. Y en el 1799 escribe un borrador de una representación ante el gobierno británico y el último, en 1806, una relación sucinta del estado actual de las colonias españolas en la América Meridional. Observen que los últimos textos en Pedro Fermín de Vargas ya no giran en torno a la descripción del territorio, sino una connotación más política. ¿Sí? Entonces, Antonio Nariño nació 3 años después que Pedro Fermín de Vargas, en 1765. Del 65 a 1823, Antonio Nariño. Y Pedro Fermín de Vargas, dijimos, nació en 1762 y no se sabe la fecha exacta. Unos dicen 1812, otros dicen que él se perdió por allá con mujeres en Inglaterra, en fin, en Haití, etc. Ese es un mujeriego, un revoltoso. Entonces, se robó una mujer casada. No, se robó una mujer casada. Sobre él hay muchas versiones. Antonio Nariño sí fue casado, un hombre católico. No sé, yo hasta ahora no tengo conocimiento que se haya graduado en algo. Él estudió gramática, era un hombre formado, idiomas, pero que tenga un título como, por ejemplo, Pedro Fermín de Vargas, que se graduó en Derecho, sea abogado. No, contra la mayoría eran abogados o curas, esas eran las profesiones de entonces. O militares. Entonces, observen, en Antonio Nariño, si ustedes van a las bibliotecas y buscan del país, incluso del exterior, sobre Antonio Nariño, hay 164 artículos dedicados exclusivamente a Antonio Nariño. En lo que yo rastreé, con base en la pregunta que les dije, bueno, alrededor de qué temas generaban opinión pública estos dos personajes. Y como pueden ver, los periodos en donde más se dedicó a Antonio Nariño fue en el 1951 a 1970. Y después Antonio Nariño, del año 2000 al 2015, ocupó un lugar protagónico. No, 2015, porque estamos hablando de lo que escribió los historiadores, lo que han escrito los historiadores. Entonces tenemos que sobre Antonio Nariño hay muchos más. Imagínense, de Pedro Fermín de Vargas hay 51 publicaciones que nos dan cuenta de el pensamiento y la producción que generando una opinión pública alrededor de lo económico y lo político, mientras que en Antonio Nariño tenemos 164 publicaciones que reflejan el pensamiento económico, el pensamiento político y la actitud. Eduardo Ruiz Martínez escribió un texto que se llama La librería de Nariño Librero y los derechos del hombre. Para mí Nariño, en el periodo que les estoy proponiendo, es Nariño librero, Nariño intelectual, ¿sí? Nariño difusor de un pensamiento ilustrado, Nariño difusor de un pensamiento independentista. Ese es Antonio Nariño, ¿sí? Pero hay más preocupación. Andrés López, que es un amigo historiador, escribió un artículo que se llama Antonio Nariño en la historiografía colombiana, evolución de la imagen de un héroe, de las versiones clásicas de la independencia a la nueva historia. Antonio Nariño y Pedro Fermín de Vargas, para resumir esto que hemos venido contando sobre estos dos personajes, oscilan en dos asuntos. Uno, hacen una fuerte apología de Pedro Fermín de Vargas y Antonio Nariño como los precursores de la independencia colombiana, es decir, los que le dieron en los antecedentes, los que marcaron la pauta
política, no militar, porque lo militar empieza ya en 1810, pero política, la que dieron la pauta del pensamiento y la acción política en Colombia, fueron nuestros dos personajes. Entonces hay una fuerte apología por exaltar las bondades. Y como en el año 1902 aparece la Academia Colombiana de Historia, entonces hay un afán, porque después de perder el Canal de Panamá, construyamos imágenes de héroes que nos den arraigo, que nos den sentido de pertenencia, que nos den identidad, y por eso es que buena parte de las biografías que empiezan a aparecer en Colombia se dan en 1902, cuando aparece la Academia Colombiana, y la Academia Antioqueña de Historia en 1903, que son pocas realmente las que aparecen durante este año, pero donde hay un mayor interés para construir ya, empezando el siglo XX, era un interés por generar la identidad, el arraigo, y a mitad del siglo XX el interés era construir nación. Por eso buena parte de las publicaciones, observen ustedes, del 50 al 70, es donde más afán hay por construir la identidad de una nación. Entonces por eso todas las academias se dedicaron a producir biografías de personajes que marcaron la historia del país para lograr la cohesión de la nación. Recuerden, 1948, la época de la violencia, marcó enormemente. Entonces eso lo que hizo fue disparar, así como veníamos de la guerra de los 1000 días, donde hubo necesidad de crear una academia para que se pusiera a pensar los grandes personajes políticos y militares de nuestra época. En mitad del siglo XX hubo un gran interés entonces por producir antologías, biografías de personajes para marcar la construcción de una nación. Es por eso que entonces este amigo historiador Andrés López señala a Antonio Nariño en esas dos cosas, entre un marcado interés por procurar la identidad que se había perdido en esa guerra de los 1000 días, porque seguíamos estando en un momento colonial, a otro en el que había que darle sentido de nación colombiana, ¿cierto? Entonces Andrés López dice, Antonio Nariño lo suben y lo bajan como un héroe, primero como un mártir, segundo como un héroe, y tercero como el prohombre, como el gran referente que marcó la historia del país. Y en el año 2015 la revista Semana hace una gran consulta a todos los colombianos, y resulta que todos los colombianos decimos, el personaje del año, del siglo, el personaje colombiano es Antonio Nariño, y lo pone en un pedestal, y alrededor de eso saca decretos, saca leyes y empieza a promover la figura de Antonio Nariño como el gran personaje de la época, y olvidan desde 1950 a Pedro Fermín de Vargas, porque Pedro Fermín de Vargas no está alineado a los postulados conservadores de quienes estaban, digamos, tirando línea para construir identidad, para construir nación. Es por eso que es un personaje tan poco conocido en la historia del país. Eso es lo que tiene que ver con Antonio Nariño. Antonio Nariño, como les dije, escribió 3 cosas que a mí me parece que son significativas como obras. Lo otro es epistolario, o sea, cartas. Y como obras, él hizo 3 cosas. La primera fue Los frutos del árbol noble, que es un texto atribuido a Antonio Nariño que sale en el papel periódico ilustrado, que ya dijimos que era promovido. Y en el año de 1795, recuerden que en diciembre del 94 es puesto preso, y el 95 él suscribe una defensa. Cuando él escribe esa defensa, hace una radiografía de cuál era el estado social, económico y político del nuevo reino de Granada, ¿cierto? Y resulta que eso que él suscribe es mucho más peligroso que lo que había hecho con la impresión de los derechos del hombre y del ciudadano. Entonces es doblemente
sentenciado, perseguido, mejor dicho, encarcelado. Si hay un personaje en la historia de Colombia que haya padecido los oprobios en la cárcel, fue este señor. Yo creo que es más por eso que resulta ser un héroe, pero realmente Antonio Nariño no tiene un pensamiento político, económico, cultural, social, sistemático, que sí lo tiene Pedro Fermín de Vargas. ¿Sí? La pregunta que yo todavía me hago es por qué un personaje como Antonio Nariño ocupa el lugar que actualmente le da la sociedad colombiana, cuando el lugar lo más preponderante de él es, claro, un asunto, el mártir, pues realmente el mártir de la revolución de independencia, del grito de independencia y de todos esos asuntos, pero en términos de producción teórica, en términos de ideas, Antonio Nariño las tiene en las cartas, pero las tiene como lo que llama un historiador, Renan Silva, para conformar lo que fue unas comunidades de interpretación, o sea, unas comunidades en las que él, a través del arcano sublime de la filantropía, como este espacio que estamos haciendo nosotros, generó o construyó para generar una opinión pública en la que cada uno de los contertulios pudiera tener la oportunidad de hablar los pensamientos que tenía Rousseau, las ideas que tenía Montesquieu, las ideas que tenía Platón, Sócrates, etcétera, etcétera, etcétera. Pero hay que decirlo, estos dos señores no construyen doctrina filosófica, ellos construyen un ideario adaptado a las condiciones nuestras con base a los planteamientos de la filosofía ilustrada europea. Es una amalgama, es una mezcla, no hay una doctrina en Antonio Nariño o en Pedro Fermín de Vargas, ni en José Ignacio de Pombo, ni Francisco José de Caldas. No encontramos una doctrina, encontramos unas ideas que ellos adaptan con base a lo que leen. Caldas de Humboldt, además vino y paseó por él por acá cuando vino Humboldt a Colombia. Pedro Fermín de Vargas plantea lo mismo que Nariño, lo que lee de Montesquieu acerca de la división de los poderes, pero no generan doctrina, ¿sí? Entonces, ese es uno de los hallazgos que, por ejemplo, se encuentra uno ahí en estos dos personajes. Igual lo que escribe en 1797, o sea, el último artículo donde escribe de manera sistemática Antonio Nariño sus pensamientos fue en 1797. Después, cuando él ya de tanto llorar, sufrir, padecer, los amigos gestionan, la señora como que se va con Lozano. Logra un poco de independencia, logra ya salir de cárcel y genera en el año de 1811 La Bagatela, que es el primer periódico político que tiene Colombia, ¿cierto? Pero dijimos que pues hasta ahí no llegaba la investigación mía, sino hasta acá, hasta el año de 1797 en Antonio Nariño, y en Pedro Fermín de Vargas hasta el año de 1806, que es cuando él suscribe la relación sucinta pues para que los ingleses, lo que hace es una radiografía, hace una caracterización de este territorio para decirle a los ingleses, vea, estas son las condiciones que tienen ustedes para lograr que estas tierras sean administradas por Inglaterra, por los ministros ingleses y no por la monarquía española, que era la que estaba imperando, ¿sí? Entonces, también para demostrar que en Colombia, como les empecé contando con esta foto que muestra un espacio como este que tenía Antonio Nariño, que aquí estos dos personajes, Pedro Fermín de Vargas y Antonio Nariño, se sentaban a leer los filósofos de la época, la filosofía y la ilustración, ¿sí? Y que gracias a estas lecturas el pensamiento de independencia que trajo Simón Bolívar, que después desarrolló Santander, ¿cierto?
es resultado de las lecturas que se daban en este salón. Existieron otros muchos más, la tertulia del buen gusto, otra tertulia que dirigía una mujer, siempre la presencia masculina, pero en Colombia hubo una tertulia, doña Manuela, creo que era el nombre de ella, que dirigió una tertulia también en esta época para animar los diálogos. Sin este tipo de espacios no es posible generar ideas, circular ideas en torno a lo económico, en este caso en torno a lo económico y lo político, ¿sí? Entonces, las lecciones que uno podría, digamos, presentar a través de la lectura de estos dos personajes es que la opinión pública fue una opinión pública de élite, no fue una opinión pública a la que pudieran acceder los indígenas, los afrocolombianos esclavos, ¿sí? La gente campesina. La opinión pública era la opinión pública de aquellos que ocupaban un cargo importante en la jerarquía criolla, es decir, que tuvieran un escaño, en los escaños del poder tenían corregidor, ¿cierto? Todo lo relacionado con cobrador de impuestos, que era Antonio Nariño, pero no podía acceder ni un indígena, ni un afro, ni un campesino, pues la gente de base, no. Entonces la opinión pública, que es el texto que escribe Habermas sobre historia y crítica de la opinión pública en Occidente, hace referencia a que son los burgueses. En Europa son los burgueses. Aquí el concepto de burgués sería muy forzado ponerlo, ¿cierto? Porque no fue una sociedad más estamental, pero no fue una sociedad con la jerarquía que tenían, por ejemplo, los feudos. Eso es otra lógica más europea, ¿cierto? Entonces, fue una opinión pública, y que a través de los medios en los que ellos tenían acceso, como era la imprenta, como eran las bibliotecas, como eran las tertulias, fue posible generar una opinión pública en torno a estos dos temas, a lo económico y en torno a lo político, que fueron los temas que recurrentemente estos dos personajes pues señalaron en la historia del país. Hay otro elemento interesante, es que mientras se da este fenómeno de las tertulias y el pensamiento de Fermín de Vargas y de Antonio Nariño, ellos dos tuvieron incluso relación personal con otro precursor de la época, que fue muy grande, que fue Miranda, de Venezuela. Francisco Miranda. Ambos fueron amigos de Miranda, e incluso ya Pedro Fermín de Vargas se metió más en la labor militar que estaba ejerciendo Francisco Miranda, e incluso en los planes de levantamiento contra la corona española. Tuvieron ya al final una contradicción, porque Francisco de Miranda había construido la bandera esa tricolor, que es como una Venezuela, Colombia y Ecuador, y además de eso había elaborado todo un plan de levantamiento de Venezuela y la Nueva Granada. En cambio, Pedro Fermín de Vargas tenía el criterio de que el levantamiento insurreccional contra la corona española debería partir de México y de estos países vecinos. Entonces eso fue lo que los distanció, pero en realidad no hubo una estrecha relación de esos grandes personajes. Igualmente con Nariño, cuando se escapó de la prisión de Cádiz en España, él fue a Francia y se encontró con Francisco de Miranda, que estaba en una correría. Incluso Miranda hizo parte de los ejércitos napoleónicos y llegó incluso a Rusia,
tuvo una trayectoria bastante grande. Luego también Francisco de Miranda tuvo su relación con Bolívar, y con Bolívar también tuvo su desavenencia, y Bolívar se le entrega a los españoles. Entonces, Por ejemplo, ¿qué propone Pedro Fermín de Vargas sobre la primera intervención que Manuel nos hacía? Decía, me parece, pues en relación con los sucesos pues, de Galán, me parece que deberían nombrarse para virreyes de América unos sujetos de conocida aplicación y luces en materia de economía política, y teñido con algunos rasgos de filosofía. Estos hombres, acostumbrados a tratar asuntos de política y gobierno, tendrían mucha instrucción y perspicacia en todo lo relativo a comercio, tratados, navegación, etc., instruidos en la política y economía de las naciones cultas e industriosas. No es dudoso procurarse fomentar las mismas ideas en América. Aquellos que hubiesen servido las embajadas de París, Londres y República de Holanda serían los más aptos para estos destinos, pues observando el método con que aquellas naciones sacan de sus colonias riquezas inmensas, sabrían promover los mismos ramos de opulencia entre nosotros. Porque él observaba que los virreyes lo que hacían era pensar para sí y para el rey, y poco para lo que se hace en estas sociedades modernas es cómo reinvierte usted el recurso para los ciudadanos. En cambio, observe el perfil que Pedro Fermín de Vargas empieza a pintar de cómo debería de ser un virrey. Y aquí pues llegaban realmente personas formadas, pero pensando en los tiempos que las reformas que se hicieron en España para lograr, digamos, aumentar el caudal, dadas las pérdidas que tenía España, estaban orientados a que fueran a partir de las ciencias útiles y no tanto de venir a formar las almas y cambiarlas pues para la religión católica, sino desde las ciencias útiles, enseñarle a los hombres y las mujeres de estas tierras a tejer, a arar la tierra, a hacer industria para buscar el progreso. Entonces enviaron virreyes que estuvieran más capacitados para esta finalidad. Entonces ya Pedro Fermín de Vargas lo que dice, pero es que además que sean ilustrados, pues que no solamente orienten la política de Carlos III, de Fernando VII, sino que también ¿sí? tengan la capacidad de pensarse cómo hacer realidad estas orientaciones que planteaba pues las ciencias útiles. ¿Qué otra idea, pregunta o comentario tienen alrededor de estos dos personajes? La idea es suscitar más inquietudes. Yo les voy a pasar el texto, se los voy a dejar ahora. Me preguntaba sobre Pedro Fermín de Vargas, el primero que les mostraba, que era en donde pues con mayor detalle y desarrollo pues está quién es Pedro Fermín de Vargas y cuál fue la importancia de este señor para la historia del país y por qué es tan poco conocido también, porque sabiendo que es el padre, si se trata de mencionar padres, aquí el padre de la patria, este es el padre de la economía en Colombia. ¿Cuál es el pensamiento? No hay manera de recuperarlo, pues, como por ejemplo, o Andrés López, que han trabajado a Pedro Fermín, que lo resalten más, o sea, que no resalten tanto a Antonio Nariño como tal, sino que le den Claro. por ejemplo, la academia, que fueron los que promocionaron a Nariño. Es que para los intereses centralistas de Bogotá estaba más disponible Antonio Nariño. Claro, que era un centralismo así marcado, es decir, y además representaba fielmente los intereses de la corona, así la criticara, ¿cierto? Representaba, es una figura icónica y estos países necesitan mucho de los héroes para poder marcar, digamos, referentes identitarios. Y se arrumó el balcón. ¿Cómo? Y se arrumó el balcón. Bueno, además que le tocó, fue el sobreviviente de todo ese periodo tan duro cuando llegó Morillo
y empezó a fusilar, que ahí se fue más de un personaje de esta época que yo les acabo de mencionar. Fue uno de los pocos sobrevivientes y que además tuvo la oportunidad de ser nombrado por Simón Bolívar como presidente interino, vicepresidente. ¿Sí? Congreso de Cúcuta. Y además fue, pues, participó en batallas, pues, o sea, es un héroe. En el sentido clásico del término, es un héroe, entonces se quedó ahí, pues, en la palestra. A mí me parece muy importante lo que dice usted, opinión pública e ilustración. Y yo pienso que la ilustración es la clave de todas las revoluciones, empezando por Erasmo de Rotterdam, que le preparó el camino a Lutero, la gran revolución de Lutero, que fue lo más asombroso, fue lo que desarrolló el mundo. Cuestionó a Roma y los países que siguieron a Lutero, los países desarrollados. Los que siguieron el catolicismo, unos países pobres. Estamos todavía en el año 2000. Después vino la ilustración, Kant y todo eso, donde resalta la ilustración. Y toda esta ilustración, todos los enciclopedistas y todo, ellos fueron el fermento de la Revolución Francesa. También anticiparon. En el primero siempre ha sido la imprenta, siempre ha sido las publicaciones. Esos han sido como los nuevos mecanismos de pensamientos públicos, digamos, no de las masas, pero sí de élites y un poquito más. Entonces, son los que mueven los cambios, la ilustración. Y lo mismo lo que usted acaba de plantear con Vargas y Antonio Nariño, lo que despertaron a todos de la revolución y le hicieron ver, vea, es que nosotros que hemos ido a Europa, Antonio Nariño, Simón Bolívar, Miranda, esos entendieron cómo era la cosa allá y vinieron a decir, esto es muy mal, eso hay es que hablarles cómo es la cosa allá. No pudieron hacer más porque no había más imprenta, pero la ilustración, y es lo que pasa ahora, que ahora para acabar con el progreso lo que tienes que tumbar cabezas de lo ilustrado, hay que mocharle la cabeza a la gente inteligente. Esos son los que producen los cambios. Y no son las masas, pues, no son las masas, son la gente ilustrada. La gente ilustrada la que hace producir los cambios. Y yo veo esa parte que coincide mucho con, por ejemplo, la mayor publicación de Vargas y Antonio coincide con la emergencia de la FARC y los movimientos revolucionarios, la guerrilla y todo eso. Luego vuelve en el año donde está Álvaro Uribe y todo eso, otra vez vuelve a resurgir la ilustración como para acabar con el oscurantismo y ahora otra vez a mochar cabezas a la ilustración. Abril de noche. Hay un elemento de No, que pues con el perfil que se está esbozando ahí de Vargas, pues como por ejemplo padre de la economía colombiana, pues me parece que no queda completo sabiendo que estaba en esa época de tanta evolución y de tanta ilustración, donde todos tenían un pensamiento militar, un pensamiento político. Por ejemplo, Pedro Fermín de Vargas en la época de la patria boba, como lo describe la historia oficial de la Guerrilla, ¿qué papel tuvo él dentro del federalismo y el centralismo? ¿Qué posiciones tuvo? No tiene pensamiento político sobre eso. Ahí no. Porque a Nariño sí se identifican claramente en esa polarización que hubo y en esa confrontación con el pensamiento político de Bolívar. Pero Fermín de Vargas no llegó no se tiene conocimiento que haya llegado, participado en la vida política de la patria boba. Nariño sí. Es más, se dice que ya él para 1810, 11, o había desaparecido, o había muerto, otros dicen, lo vi en Haití. Hay cartas que dicen Nariño. Pero no fue desterrado. Pero no, fue perseguido. Había una carta para poner preso a Pedro Fermín de Vargas, pero él no participa en la vida política y social de la patria boba. A él no le tocó eso. Yo me atrevería a decir que él murió, pues algo le pasó, pues,
que no se tiene hasta 1811, desaparece de la escena del país. 1810. En 1810, él, por ejemplo, Porque desapareció en Nueva York. no se tiene noticias de él para estas grandes coyunturas, ni de la de 1810, ni la del 19, ni la llegada de Morillo, nada, reconquistas. Él no tiene. Como ya lo estaban persiguiendo, lo que dice Orlando, él era un tipo muy escurridizo, mientras que Nariño era tan niño que incluso se presentó ante el virrey y el virrey le echó mano. Así de sencillo. El virrey ya se quiere entregar, venga para acá y está aquí, me cerró. Y va a Cádiz, va a Cádiz. Pero hay en cambio, entre los dos sí hay una relación muy directa, al menos en la imaginación de algunos historiadores. Hay un historiador que se llama Enrique Santos Molano, que es hijo de Caiván, que es uno de los historiadores que más ha resaltado el papel de Nariño, pero tiene un libro novelado, una historia novelada que se llama El arzobispo de Terciopelo. En esa novela él se imagina a Pedro Fermín de Vargas y a Nariño juntos, relacionados con Galán, en esta forma. Históricamente sí fue un hecho que Nariño, que estaba prestando servicio militar, cuando tenía 15 o 16 años, le tocó de guardia en la Plaza Mayor de Bogotá, que hoy se llama Plaza Bolívar. Ese día estaban fusilando, ahorcando y descuartizando a Galán. Y eso lo estremeció a él como muchacho, pues, que era con ideas libertarias y ve ese espectáculo y se va para la casa y le dice: mamá, mire lo que acabo de ver. Y la mamá le dice: sálgate de la milicia. Y lo saca del servicio militar. Así, ¿no? Entonces, los dos, eso fue en 1772, pero él en esa época ya empezaba su relación con Pedro Fermín de Vargas. Entonces Enrique Santos Molano se los imagina conspirando para tratar de hablar con Galán antes del fusilamiento de Galán. Entonces, ¿cómo hacemos para llegar a Galán? Entonces se enteran que por la calle 11, o sea, de la calle 11 con carrera séptima, ahí en la Plaza de Bolívar para arribita, está en uno de esos grandes edificios, está encerrado Galán con Alcantús y los otros amigos de él, los Cantús. Entonces alcanzan a ver allá unos barrotes. Entonces el uno le dice al otro que se sube en el hombro y escriben una notica: lo que ustedes empezaron lo vamos a continuar nosotros. Y le enrollan y ¡chum!, se la tiran. Entonces ahí mismo Galán, que era el único que sabía leer, porque los otros compañeros eran analfabetas, saca el papelito y lee: mira lo que nos han mandado de afuera. Entonces es una historia, pues, bonita desde ese punto de vista de la novela histórica, en donde muestra cómo el movimiento comunero tuvo su vínculo físico o de alguna manera con Pedro Fermín de Vargas, que era de la provincia comunera, y Nariño, que vio el fusilamiento y descuartizamiento de Galán. Entonces es interesante ese aspecto. Y otro aspecto ya de la independencia, de lo que hablaba Manuel. Pues el primero en hablar de independencia en la Nueva Granada fue Pedro Fermín de Vargas, hablando de personajes históricos. Pero el primero que materializó el concepto de independencia fue Antonio Nariño con la Constitución de Cundinamarca en 1813. Mientras que la Constitución que redactó el sabio Caldas, Juan Lozano y Camilo Torres hablaban del rey Fernando VII como el rey de acá, e incluso nombraron como jefe de la Junta de Gobierno al virrey Espeleta. Nariño redacta una cláusula perentoria: declaramos la independencia absoluta de España. Eso fue en 1813. Es que el bien se reveló en Cádiz, porque allá
se aprobó una constitución. Y eso es completamente contrario a la constitución del rey. Que era la Constitución Republicana de 1812. Exacto. Y eso se debió a la influencia de la Revolución Francesa y al ingreso del señor, ¿cómo es que se llama? De José Bonaparte, como que lo impuesto por Napoleón. Y eso fue lo que cuando Bolívar estaba en el sur facilitó que una buena cantidad de españoles peleara por la Constitución. En cambio, don Camilo Torres hizo un memorial de agravios no para que se fuera el rey, sino para que le dieran un cupo a toda Colombia, ¿sí?, en las juntas de España, como si fueran, antes por el contrario, como si fueran parte integrante, algo así como Puerto Rico, ¿sí?, para que fueran integrantes que lo admitieran en la Junta. O sea, que admitieran en la Junta. Ellos no hablaban de eso, no pensaban en eso, mucho menos Camilito Torres. No. Son dos cosas distintas. Es decir, el absolutismo del rey y la Constitución por influencia de la Revolución Francesa. Yo hay una anotación que me parece muy importante, que a mí siempre me ha impactado, pues, es que realmente la independencia nosotros no es tampoco que nos la hayamos ganado, sino que fueron los franceses los que nos ayudaron ahí con la invasión que hizo Napoleón a España. Le pegó una pena tan horrible a España que la dejó postrada y no pudo hacer nada. Y Simón Bolívar y todos los que vieron, se dieron cuenta, vinieron y hicieron el mandado rápido. Nosotros, eso fue un beneficio para nosotros tremendo. Es decir, la invasión de Napoleón a España, nosotros fuimos muy beneficiados de la parte y de la ayuda de Inglaterra un poco contra España, porque estaban en disputa. Eso sí, nosotros tuvimos también una suerte. Si no, quién sabe, todavía perteneceríamos tal vez a España. Pero, díganme una cosa, o sea, yo creo que un proceso revolucionario y de independencia absoluta del Reino de Granada, del nuevo Reino de Granada con respecto a España, sí existía. Y existía desde la época de los comuneros, como lo se decía ahora. Porque, por ejemplo, Juan del Corral en Antioquia, en la declaración de la independencia de Antioquia, se habla de independencia absoluta con respecto a España, y es 1813, y se habla de independencia absoluta con respecto a España. Y la presencia de España estuvo muy efectiva, fue después, o sea, cuando vino Monillo en el 1816 y todo eso. O sea, que ahí sí había un proceso insurreccional, y de hecho, por ejemplo, lo que pasa es que la historia de Nava y Arrunza no recoge todo eso, pero todo no el pensamiento político, sino el activismo político de figuras como José María Carbonell, por ejemplo, en Bogotá, indican es eso, que lo que se estaba buscando era una independencia total de España, no de hacer parte de la Junta provisional como quería Camilo Torres, pues, que decían, sí, viva el rey, pero es que nosotros también somos españoles y queremos hacer parte de la Junta. De la Junta Provisional, pues, en contra de Pepe Botellas y de toda Si me permiten, yo aprovecho aquí es que, ¿por qué razón no hay historia escrita de los indígenas ni de los europeos aquí? Es decir, ¿dónde está la opinión pública? Que no sea de los señores criollos que viven así, de los españoles y los señores europeos. No hay entonces ni una historia de los, no hay entonces tampoco una opinión pública. La opinión pública murió de los sectores populares, murió con el ahorcamiento y el descuartizamiento de Galán. Ese conato, ¿cierto? Y yo recuerdo en la constituyente que allá había una intervención de todos y cada uno de los constituyentes a ver qué opinaba, ¿cierto? Es decir, una relación de igual. Y le tocó hablar a Lorenzo Muela, el colombiano. Y entonces, para terminar,
él habló en guampiano. Y la constituyente, para que vean ustedes la distancia que hay no de los españoles con respecto al americano y no al americano respecto de los nacidos aquí en este territorio. Los colombianos. Exactamente, de los que dijo Bolívar. Esta mitad del mundo corresponde a quienes nacieron aquí. O sea, que estaba excluyendo a todo el mundo. Yo estoy reivindicando ese nivel por eso. Entonces, miren, ¿qué dijo entonces, qué hizo Lorenzo? Bueno, habló en guampiano y toda la asamblea se quedó así. No me entiende, terminó de decir. No me entiende. Esa es la prueba de que son diferentes. Aquí no tienen, que los indios no tienen, no tienen una arquitectura, que son entonces las construcciones de los mayas, que son entonces las iglesias, ¿cierto? Construidas por los indios del Cusco, por los incas. No hay una opinión pública, hay una opinión pública superpuesta de los criollos que se robaron el poder y aplastaron a los indígenas y no ha cesado un solo día de que les disparen, ¿cierto? Para que la palomita tenga muy claro eso. Los señores de la Casa Valencia nunca se han cansado de robarle las tierras a los indígenas del Cauca, nunca. Ni siquiera cuando llegó Álvaro Pío Valencia y le dijo, mire a los indígenas, vea, yo les devuelvo estas tierras que le robaron mis familiares. Aquí se las devuelvo, yo no les estoy regalando nada, se las devuelvo. Mi familia se las robó. Bueno, pero Álvaro Pío Valencia era un comunista, ¿cierto? Una oveja de casa. Entonces, mire, mejor dicho, por la base, creo que nosotros tenemos que pensar en recuperar lo que decía el maestro Fernando González. Hay que buscar el gran lugar. A ver, formemos una opinión pública, que fue lo que hicieron aquí entre los indígenas. ¿Por qué no volvieron a la Universidad de Antioquia? Cuando yo entré, estaban estudiando las leyes de India. Y cuando salí ya las había quitado. No me tocó estudiar las leyes de India. Mire qué tan importante. Ya las habían derogado. Allá daban una cátedra que se llama el derecho indiano. Qué tan importante. Bueno, qué tan bueno que entonces nuestros hijos y nuestros familiares pudieran estudiar las etnias indígenas, el lenguaje, ¿cierto? De las etnias indígenas. Bueno, en la frontera la Constitución dice que allá hay trilingüismo, venturosamente. Trilingüismo porque tenemos que estudiar inglés, español, pero allá en la frontera también rige la lengua de los indígenas, ¿cierto? Eso ya lo salvó la Constitución. Pero entonces, profesor, maravillosa su exposición, pero a mí me quedan estos interrogantes que me parece que vale la pena recuperar, ¿cierto? ¿Por qué no ponemos a hablar a los indígenas? ¿Qué hicieron esos señores? Y dar una cátedra, por lo menos de eso, de esas maravillas que hicieron los incas del Perú y los mayas, ¿cierto? Bueno, y tantas cosas aquí. En el pensamiento ilustrado está pensado, primero, tiene tres elementos que son, digamos, como el utilaje ideológico que tiene la ilustración es, de un lado que utiliza la razón, y la razón es Ernest Cassirer tiene un texto que se llama La filosofía de la ilustración, y ahí nos enseña que va, por ejemplo, de Descartes a Kant, ¿cierto? Es decir, que va de los estudios físicos y matemáticos a la filosofía, a la abstracción, pues, epistemológica para explicar el mundo, ¿sí? Entonces, de un lado la razón, de otro lado la naturaleza, y hubo una época, fue una época muy importante porque era explicar el origen de la naturaleza, ya no desde explicaciones como los hacían los tomistas o Sócrates, sino desde la experimentación.
pues ya no era el asunto, por ejemplo, bueno, Newton es anterior, pero por ejemplo lo que hacía la versión de Mutis cuando llegó aquí, que era explorar, estudiar, explicar científicamente la composición botánica de los países, ¿sí? Y un tercer elemento tiene que ver con el progreso y la felicidad. Si hay algo que tenían claro los ilustrados era que las acciones de los hombres estaban orientadas para marcar y trazar el progreso y la felicidad de los hombres en la tierra, ¿sí? Y hubo una discusión, hay un texto de Antonello Berti que se llama La disputa del nuevo mundo, en la que se discutía acerca de qué tanta capacidad de raciocinio tienen los indígenas y los africanos. Esa discusión llegó a América y esa discusión llegó a Colombia, ¿cierto? Entonces, esos debates, la Ilustración ponía el lugar, puso el debate acerca de la razón en aquellas personas que ellos consideraban que no eran de su séquito, pues, de su orden, de su élite, como eran quienes, los indígenas y los afros y los negros. Piensan, era la discusión que se establecía, y esa discusión se dio fuertemente en Europa con algunos de estos filósofos que eran, bueno, ¿sí? ¿Qué vamos a hacer entonces con los indígenas? ¿Qué lugar, qué estatus tienen en nuestra sociedad? Pero eso se vino a decantar después en el siglo XIX, la manutención, la libertad de los esclavos que dio Tomás Cipriano de Mosquera, las discusiones que en Estados Unidos ya se habían zanjado acerca de los... Sí. Y la explicación también de que en América, y particularmente en Colombia, la profesora María Teresa Uribe es muy clara en decirnos que la sociedad colombiana es una sociedad mestiza. Sí, entonces nos habla de un pensamiento mestizo. Hay otros que hablan de una híbrida, que somos una sociedad híbrida. Tenemos tanto de español como de inglés, como de europeo, de africano, de Estados Unidos. Entonces hay un sincretismo cultural ahí que también, entonces la profesora nos propone, María Teresa nos pone a pensar acerca de una ciudadanía mestiza que la compone, es decir, Colombia, a poner un ejemplo pues ahí, ninguno de nosotros es esencialmente blanco español, ni esencialmente afrodescendiente, ni esencialmente indígena. Somos eso, esa mezcla de cosas, ¿cierto? Que a mi modo de ver, estos dos personajes supieron ponernos a pensar, ¿cierto? Desde los referentes, el económico y el político, y a través de qué medios se podía generar una opinión pública para lograr, digamos, por lo menos tratar de homogenizar o difundir un pensamiento tendiente a la autonomía de estos pueblos, como es lo que por eso es que Pedro Fermín de Vargas considero yo que no cala mucho, porque tiene un pensamiento más radical frente a todo ese proceso pues, de independencia, autonomía. Pedro Fermín de Vargas es claramente radical. Entonces la invitación es a que nos acerquemos a estos dos personajes con la lupa, pues, o con la pregunta, bueno, ¿cuál fue la opinión pública que ellos dos generaron para que Colombia goce de las opciones que tiene hoy, tanto en lo político como en lo económico? Muchas gracias, y tendré oportunidad entonces de compartir el texto para que lo leamos y lo discutamos. Bueno, muchas gracias a todos ustedes que asistieron a Orlando por su charla, y vamos a preparar el video para subirlo a YouTube, con el fin de que nos sirva de material de referencia, e igualmente en la revista Gotas de Tinta, próxima a aparecer en 1 o 2 semanas, publicaremos el texto de Orlando Luján. Hasta dentro de un mes. Muchas gracias. Gracias.